23 de abril de 2026, estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. El presidente de Estados Unidos indicó que Washington nunca usaría un arma nuclear contra Irán, al tiempo que dijo que Teherán pudo haberse rearmado un poco durante las 2 semanas de tregua. Previamente había indicado que no tiene prisa por lograr un acuerdo, pero que el tiempo corre para la República Islámica. Esto mientras continúa el bloqueo doble del estrecho de Hormuz de una parte de Estados Unidos y de la otra de Irán. Trump ordenó atacar toda pequeña embarcación que pueda estar desplegando minas en el estrecho y aseguró que la Armada ha aumentado los operativos de desminado. En Argentina, el gobierno de Javier Milei bloqueó el acceso de todos los periodistas acreditados para entrar a la Casa Rosada. El Ejecutivo argumentó que busca garantizar la seguridad nacional luego de que presentaran una denuncia contra 2 reporteros por grabar dentro del edificio en una zona no autorizada. Damos inicio con la más reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien descartó que su país use un arma nuclear para atacar a Irán. Al tiempo, señaló que la República Islámica pudo haberse rearmado un poco durante las 2 semanas de tregua. Previamente, a través de Truth Social, había dicho que no tiene prisa por lograr un acuerdo, pero que el reloj sigue corriendo para Irán. Además, que un pacto solo se dará en el momento que sea provechoso para Washington. No, no lo haría, no la necesitamos. ¿Por qué la necesito? ¿Por qué se haría una pregunta tan estúpida? ¿Por qué usaría yo un arma nuclear cuando los hemos diezmado por completo de una manera muy convencional sin ella? No, no la usaría. Nunca se debería permitir que nadie use un arma nuclear. En este contexto, más temprano, el ministro de Defensa de Israel dijo que están listos para continuar la guerra contra Irán y que solo esperan la luz verde de Estados Unidos para el ataque. Israel Katz señaló que los objetivos en Irán están marcados y que el propósito es eliminar la dinastía Jamenei y devolver a la edad de piedra a la República Islámica. Esto ocurre cuando varias explosiones se escucharon previamente el jueves en Teherán tras activarse el sistema de defensa antiaérea por primera vez desde la entrada en vigor del cese el fuego con Estados Unidos el 8 de abril, según reportaron medios iraníes. Israel está preparado para reanudar la guerra contra Irán. El ejército está preparado para la defensa y el ataque y los objetivos están marcados. Estamos esperando la luz verde de Estados Unidos, ante todo para completar la eliminación de la dinastía Jamenei, iniciadora del plan de destrucción contra Israel, y de los sucesores del liderazgo del régimen terrorista iraní, y además para devolver a Irán a la Edad Media y a la Edad de Piedra, haciendo estallar las principales instalaciones de energía y electricidad y aplastando las infraestructuras nacionales y económicas. Actualizamos ahora la información en Hormuz. El presidente de Estados Unidos afirmó que su armada tiene el control del estrecho. Una afirmación sin pruebas que llega luego de que la televisión iraní difundiera imágenes de las capturas de 3 barcos el miércoles. Ramiro Cueva Verena nos cuenta más. Continúa la disputa discursiva sobre el control del estrecho de Hormuz. Sin dar pruebas al respecto, el presidente de Estados Unidos afirmó que tienen el dominio total de Hormuz y que destruirán las embarcaciones que planten minas en la zona. Tenemos el control total del estrecho de Hormuz. Ningún barco puede entrar ni salir sin autorización de la Armada de los Estados Unidos. Está herméticamente cerrado hasta que Irán sea capaz de llegar a un acuerdo. Este jueves, el Departamento de Defensa publicó imágenes sobre la captura en el Océano Índico de un buque petrolero apátrida sancionado por Estados Unidos que transportaba petróleo iraní. Esto después de que la televisión estatal de Irán emitiera imágenes de soldados iraníes abordando el buque portacontenedores MSC Francesca con bandera de Panamá y el Epaminondas con bandera de Liberia. Ambos fueron objeto de disparos y el Epaminondas, operado por una empresa griega, sufrió daños en el puente de mando. Son los primeros buques capturados por Irán desde el MSC Aries en 2024. Las fuerzas iraníes también dispararon contra un tercer buque, el Euphoria, con bandera de Liberia. Teherán afirmó que había quedado varado, pero según se informa, ha podido llegar a los Emiratos Árabes Unidos sin sufrir daños. Por otro lado, el vicepresidente del Parlamento iraní subrayó que los primeros pagos de peajes cobrados a buques por transitar por el estrecho Hormuz ya fueron depositados en el Banco Central del país.
En materia diplomática, la Casa Blanca vuelve a recibir a las delegaciones de Israel y Líbano en una cita que busca la extensión del cese el fuego que se vence el domingo en medio de la guerra de Tel Aviv contra Hezbolá. Entre tanto, en terreno, una semana después del cese de hostilidades, el sur del Líbano sigue lejos de la normalidad. En Tiro, entre edificios destruidos y un puerto que apenas retoma la actividad, la población intenta recomponer su vida en una tregua todavía inestable. Etel Bonet nos amplió los detalles. En el sur del Líbano, la ciudad de Tiro nunca llegó a vaciarse del todo, ni siquiera durante los días de bombardeos más intensos. Algunos se quedaron hasta el final y lo perdieron todo justo días antes de que empezara la tregua. Ahora, mientras unos regresan para ver el estado de sus viviendas, otros no tienen a dónde volver. Solo quedan escombros frente al mar. Mataron a mi hermana, mis 2 sobrinos y mi cuñado. Me llamaron para decírmelo. Aún no puedo asumir lo que ha pasado. Siento como si fuera una pesadilla. ¿Qué quieres que te diga? No sabemos cuánto va a durar la tregua, no sabemos nada. Estábamos durmiendo cuando nos atacaron. He estado aquí toda la guerra, hay poco trabajo, pero no tengo otra forma de vivir. Queremos que el ejército tome el control y que dejen de matar a civiles. Durante semanas el mar quedó prácticamente vacío. Las restricciones y el riesgo de ataques obligaron a los pescadores a permanecer en tierra. Con el alto el fuego, algunos han empezado a volver al puerto de Tiro, pero lo hacen con cautela. La actividad es irregular y los ingresos siguen siendo mínimos. No hay trabajo, no podemos salir a pescar. Israel no nos deja alejarnos de la costa. ¿Qué alto al fuego? Aquí no hay peces. El mar ha estado completamente en calma, no ha salido ni un solo barco. Este es un barco de turismo, pero no viene nadie. Llevamos 4 semanas parados. Tras una semana de alto el fuego, el sur del Líbano sigue siendo inestable y se mantienen las advertencias oficiales. Mientras en Washington se negocia una prórroga de la tregua, la situación sobre el terreno no termina de asentarse. En Tiro, la vida reaparece entre la necesidad de volver y la incertidumbre de una calma aún frágil. Cambiamos de tema. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que propondrá a Roberto Laceri como nuevo embajador en Estados Unidos. Un cargo clave por las negociaciones para la revisión del llamado TEMEC y en medio de la polémica por la muerte de 2 integrantes de la CIA en territorio mexicano. Juan Carlos Aguirre, corresponsal en México, nos amplió los detalles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a su par estadounidense Donald Trump parte de sus declaraciones sobre México ante la muerte de agentes de la CIA en territorio mexicano. La Casa Blanca le pedía a Sheinbaum más compasión ante el fallecimiento de estas personas, a lo que la mandataria aseguró que al parecer a Trump no le daban la información completa de lo que ocurre en México, porque lo primero que hizo fue dar el pésame a los familiares de los ciudadanos estadounidenses muertos en el estado de Chihuahua, esto al norte del país. Además, reiteró que la presencia de estos funcionarios en territorio mexicano debe investigarse y dar responsabilidades de una posible violación a la Constitución y a la soberanía por parte del gobierno, no de Estados Unidos precisamente, sino del estado de Chihuahua, al no haber notificado de la presencia de agentes de inteligencia estadounidenses en un operativo o en operaciones dentro de México. Así que le pidió también al embajador de Estados Unidos en el país tener más comunicación con el gobierno federal y pidió respetar los acuerdos de cooperación entre ambas naciones, donde la soberanía, insiste, no es negociable. Enfatizó que no quiere generar un conflicto con la Casa Blanca, pero no pueden ser omisos al incumplimiento de la Constitución mexicana. Además de esto, pues también ha dicho que por otra parte ha confirmado ya el cambio de embajador de México en los Estados Unidos y que está en espera de la aceptación por parte de la Unión Americana. Se trataría de Roberto Laceri, una figura clave en las relaciones comerciales con Washington en el pasado y que ahora llega en medio de tensiones por la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. En otras noticias, vamos a Argentina. El gobierno de Javier Milei bloqueó el acceso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada.
El Ejecutivo argumentó su decisión asegurando que buscan garantizar la seguridad nacional. Esto luego de que presentaran una denuncia contra 2 reporteros que se encontraban en el interior de la Casa de Gobierno, grabando en una zona en la que no está permitido. Aclaración: la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional. Seguimos en las Islas Galápagos, uno de los destinos turísticos más icónicos del mundo, pero donde persiste la dependencia de alimentos básicos que provienen del Ecuador continental. Mientras los hoteles garantizan el abastecimiento para los visitantes extranjeros, en su mayoría estadounidenses y europeos, los locales hacen largas filas por productos tan esenciales como los huevos, en medio de una creciente escasez agravada por fallas en el transporte marítimo desde el continente. Andrés Suárez Jaramillo, enviado especial, nos trae la historia. La lucha por comer huevos en Islas Galápagos está vigente. Mientras los hoteles garantizan omelets para los turistas, los locales soportan largas filas para obtenerlos. Porque hay que hacer tremenda fila. Yo estoy desde el día viernes esperando que me den una cubeta de huevos y la verdad nada. Me dan para el día martes, recién hoy día. En Galápagos, el 60% de los alimentos se importa desde Guayaquil. Con 300.000 turistas al año, 10 veces más que la población local, la comida escasea cuando alguno de los 3 barcos que lleva la mercancía se avería. Bueno, la escasez en sí empezó por el tema del barco que se dañó. Tú ibas a comprar papa, ya no había. Ibas a comprar huevos, ya no había. Bebidas no había, cola. Aunque en la parte alta de las islas, agricultoras como Glenis Buenaño producen alimentos orgánicos para menguar el desabastecimiento, ellas compiten con productos importados más baratos y menos perecederos. Aquí la gente no paga una piña 4 ni 5 dólares, peormente $7. Entonces, pero del continente, no, dice es porque es del continente, pero esa piña viene con harto químico. Mientras los campesinos añoran que las autoridades impongan restricciones a los alimentos del continente, como al plátano verde, el Ministerio de Agricultura con la Fundación Heifer Ecuador los capacitan en técnicas más rentables de producción. Innovaciones, porque estos son innovaciones, este tipo de innovaciones para así poder replicar en otros lugares de la isla, y yo digo que en algún momento nosotros vamos a ser autosuficientes de lo que es plátano aquí en nuestras islas. Con esfuerzos institucionales que avanzan a paso lento y un modelo económico volcado al turismo, en Galápagos persiste una paradoja, la de ser un paraíso natural que está lejos de ser soberano de su propia alimentación. Vamos a Asia porque Corea del Sur y Vietnam profundizaron este jueves su alianza comercial y el fortalecimiento de sus lazos económicos durante la segunda visita de Estado del presidente surcoreano Lee Jae-myung, que llegó a Hanoi el martes. Ambos países firmaron 73 acuerdos y promesas de inversión en sectores de defensa, tecnología y energía. Seúl es el mayor inversionista en Vietnam y sus empresas y fábricas son una importante fuente de trabajo en el país y generan al menos el 30% de sus exportaciones. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Corea del Sur y Vietnam sellan 73 acuerdos comerciales que coronan la segunda visita oficial del presidente surcoreano al que es uno de sus mayores socios en la región. Ambos países pactaron promesas de inversión en un memorándum de entendimiento no vinculante que menciona, sin revelar montos, grandes inversiones en los sectores de defensa, alta tecnología y energía nuclear en el sur de Vietnam. Los jefes de Estado ratificaron los contratos en la víspera del cierre de la visita de Estado de 4 días. 3 de las mayores tecnológicas de Seúl invertirán en infraestructuras para centros de datos. Seúl también pactó trabajar con Vietnam en el desarrollo de chips de última generación y van a cooperar en la construcción de submarinos y vehículos autónomos de superficie. Hanoi también entregó una licencia para la apertura de una sede del Banco Industrial de Corea del Sur en el país. Y finalmente se mencionaron proyectos de energía nuclear y eólica. Seúl es el mayor inversionista en Vietnam y sus fábricas e industrias representan el
el 30% de sus exportaciones. Samsung es de lejos la empresa con mayor presencia en el país del sudeste asiático, que llegó a Vietnam en 1989 y ha invertido al menos $20.000 millones desde entonces. Los acuerdos llegan también en medio de intensas y masivas protestas en Seúl de miles de trabajadores de Samsung que piden mejores bonificaciones y beneficios y han amenazado con una huelga general de 18 días que iniciaría el 21 de mayo si las negociaciones fracasan. Fin del informativo, gracias por su sintonía. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y France24.com.